Bueno, Diego. Sí. Entonces, Sería como un siéntate acá dios. y colocan seriedad. Bueno, Bueno, como un dios. Espere. no va a pasar. Ah, lástima. Listo, Diego. Entonces, bueno, esta actividad es para la materia de experiencia de usuario Ajá. de la maestría en ingeniería de software. Entonces, lo Ajá. que nosotros queremos medir es cómo ha sido como tu proceso con la virtualización de las clases. Entonces, te voy a hacer una serie de preguntas dado que tú ya has como estado en diferentes clases virtuales a lo largo de estos días. Entonces, lo que vamos a hacer con este ejercicio es que vamos a tratar de mapear tanto tu nivel de estrés como tu nivel de motivación y tu nivel de compromiso a lo largo de las clases que han pasado pues virtualmente. Entonces, este ejercicio lo que vamos a desarrollar es a lo largo de diferentes etapas. Quiero que tú me vayas a ir comentando cómo fue que te sentiste con respecto a estas tres variables y por qué tuviste como esta sensación. Entonces lo que necesito es que lo hagas como de una forma más emocional, o sea, no tanto racional, sino más como te sentiste. Vale. Entonces, si quieres nos cuentas un poco más de las clases que has tenido. Bueno, pues diría que lo principal para evaluar las clases virtuales no toma tanto el contenido, sino la actitud que toma el profesor de acuerdo a cómo lleva la clase, porque dependiendo del profesor, la clase es interesante o muy aburrida. Por ejemplo, en mi caso, hoy tuve 3 clases. Dos de esas 3 clases fue muy aburrida, porque el profesor tampoco se veía motivado, al igual que los monitores. Eso pues lo tengo que decir. Aún así también enviaron documentos previos a la clase. Yo me los leí, como siempre. Eso sí, no es variable si es clase virtual o no. Y eso es todo, por así decirlo. Listo, perfecto. Entonces, si quieres comenzamos. ¿Hay alguna clase con la cual te gustaría que empezáramos como a hacer este mapeo? Bueno, quisiera empezar por la que más me gustó, que fue precálculo. Precálculo. Listo, perfecto. Entonces, si quieres comenzamos entonces aquí, como puedes observar en el monitor, tenemos como los diferentes momentos de la clase. Entonces, esta clase de precálculo vamos a evaluar primero el nivel de estrés. Entonces, quiero que por favor me cuentes al momento en el cual te llegó el correo, en una escala de estrés, ¿tú cómo lo definirías que tenía la clase virtual? Bien sea por Collaborate o que te llegó un correo, algún mensaje, cualquier cosa que sea, tienes clase virtual. Nivel de estrés. Muy poco, porque con el profesor nos la llevamos muy bien todos en la clase. Listo, entonces una escala de 1 a 8, ¿dónde lo pondrías el nivel de estrés en ese momento? Uno. 1, perfecto. Entonces con el profesor te la llevas bastante bien según lo que tú me has dicho, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿a qué horas fue la clase? A las 9:30 de la mañana. Y tú, justo antes de comenzar esa clase, cuando te estabas preparando, ¿tú te preparas para ese tipo de clases? ¿O para esta clase en particular? Para esta clase en particular, a diferencia de otras clases, pues papel y lápiz para hacer ejercicios. Listo, ¿y cómo podrías describir el nivel de estrés justo antes de comenzar la clase? Nivel de estrés junto antes de la clase. Muy poco, pero culpa de mis compañeros porque sí empezaron a escribir con cierto nivel de ansiedad preguntando cómo se usaba la plataforma. Mm, Entonces, ¿cómo lo describirías de un nivel de 1 a 8 el estrés justo antes de comenzar la clase? Y sí, por ahí, 4, ¿Un 4? por culpa de mis compañeros. Un 4, perfecto, justo cuando te preparaste. Y apenas comenzó la clase, ¿cómo describirías tu nivel de estrés? Usando la misma escala. Vuelve a bajar a Vuel- 1. ¿Vuelve a bajar a 1? ¿Hay alguna razón por la que haya bajado ese nivel de estrés? Porque el profesor, al exponerlos bien las temáticas, la clase y cómo se va a llevar a cabo, el profe también al presentarse de manera correcta nos llevó a un nivel de confianza que nos hizo tranquilizarlos, por así decirlo. Listo, perfecto. Y a la mitad de la clase, el nivel de estrés, ¿tú cómo lo consideras? ¿Subió, bajó, se mantuvo igual? Igual. ¿Igual? Listo, perfecto. Y al finalizar la clase, ¿cómo puedes decir que fue tu nivel de estrés con respecto a este tipo de clase? Se puede decir que más bajo, ¿Más bajo? O sea, porque el profesor explicó muy bien la temática, el profesor sí se preparó. A diferencia de la clase presencial, armó unas diapositivas con las cuales entendimos bastante bien la temática. listo, perfecto. ¿Y después de la clase te dan algún tipo de tarea para
para esta materia. Sí, unos ejercicios que ya realicé. Listo, perfecto. Y en cuanto al nivel de estrés para el desarrollo de estas actividades post clase, ¿tú cómo te sentiste? Cero estrés. Cero estrés también, muy tranquilo. Cero. Listo, perfecto. ¿Y cómo te sentiste al enterarte que vas a tener una próxima clase virtual? Normal, Nivel de estrés, ¿cómo lo describirías? cero estrés. Sigue diciendo por el factor del profesor y que expone su temática fácilmente. Listo, perfecto. Entonces, esta es la curva que nosotros hicimos como para esto. Entonces, que detalla que no ha tenido como un gran nivel de estrés para la materia precálculo. Entonces, si quieres, continuamos. Entonces, con la parte de motivación. Entonces, al llegarte el correo, ¿tú qué tan motivado te sentiste por esta clase? Apenas te enteraste que ibas a tener una clase virtual de precálculo. Uf, teniendo en cuenta el ambiente de la casa, que uno quiere estar relajado, jugando, la motivación siempre va a ser baja. Entonces, en una escala de 1 a 8, ¿cómo le describirías tu motivación apenas te llegó la información Por ahí un 2. de que ibas a tener esta clase virtual? Listo, perfecto. ¿Cómo era tu motivación justo antes de comenzar la clase, cuando te estabas preparando para esta? En una escala de 1 a 8. Dentro de la motivación yo incluiría también el factor de la ansiedad. No, eso es solamente como motivación, definámoslo como ganas de ver la materia, como ganas de asistir a la clase. Bajo también, por ahí un nivel 3. Un nivel 3, pero entonces la motivación subía en ese momento, justo antes de comenzar la clase. Diría que se alteró un poco por la ansiedad porque decía, no, pues quiero tomar la clase, ya a ver cómo es esto. Listo, perfecto. Justo apenas empezó la clase, ¿cómo fue el nivel de motivación? Ahí sí diría que subió. ¿Subió? En una escala de 1 a 8, ¿cómo lo pondrías? Por ahí un 6. Un 6. ¿Hay alguna razón por la que esto subiera? El profesor. ¿El profesor? Ujú. Listo, perfecto. A media clase, ¿cómo definirías esta motivación? Sigue igual. ¿Sigue igual la clase? ¿Hay alguna razón por la que se mantenga igual la motivación a lo largo de la clase? Porque podría poner también, por ejemplo, el factor de que a uno no le da pena participar en estos casos porque uno está afuera del aula, por así decirlo. Y la pena desaparece y uno ya quiere participar y el profesor le ayuda también a que uno, incentiva, perdón, a que uno participe, motiva a que uno participe y pues, diciendo la exposición de la temática fácil, profesor hizo didáctica la clase. ¿Listo? ¿Alguna herramienta que usó el profesor para motivarlos a que participen ustedes? Uno fue ejercicios en las diapositivas de PowerPoint y otro fue enseñándonos a graficar en GeoGebra, lo Perfecto. cual para muchos fue nuevo y pues para mí ya sabía usar GeoGebra, pero me pareció curioso ver a un profesor de matemática usando una herramienta de este tipo. Listo, perfecto. Y al final de la clase, la motivación, ¿tú cómo la definirías? En una escala de 1 a 8. Sigue igual Sigue igual también la motivación, o sea, la motivación se mantuvo también como durante toda la durante clase. toda la clase. Exacto. Perfecto. En el desarrollo de las actividades post clase, ¿qué tan motivado te sentiste para hacer eso? ¿Mucho, poco, nivel nulo de motivación? ¿Qué tan motivado? Pues bajó la motivación porque pues uno ya no estaba con los compañeros como resolviendo dudas y qué tales. Y es después de la clase cuando da más pereza hacer los ejercicios que dejan. Perfecto, entonces, ¿cómo describirías este nivel de motivación? Por ahí un 4. Un 4. Empieza a bajar. Listo, perfecto. Y al enterarte que vas a tener una próxima clase con este profesor de precálculo, ¿qué tan motivado te sientes? Tomando en cuenta la dinámica que tuvo el profesor en la clase, diría que me gustaría seguir tomando clases así con este profesor, entonces se mantendría por ahí. ¿En un número cuál? 4 o 5. 4 o 5. Listo, perfecto. 4 o 5. Entonces, aquí tenemos la gráfica de motivación de la persona que hemos como sacado con esto. Y vamos a comenzar.